Comenzamos, que nos estamos acostumbrando además a empezar tarde las comparecencias. Gracias, Juan. Bueno, buenas tardes. Hoy hemos tenido junta de portavoces en las que hemos discutido dos temas principales, o hemos abordado dos temas principales. En primer lugar, un tema que ya el Grupo Parlamentario de Podemos en Comú Podem en Marea llevó a la pasada junta de portavoces y que ya cosechó la unanimidad de todos los grupos, salvo el Grupo Popular, que es la cuestión del control al Gobierno. En aquella junta de portavoces, y hoy se ha vuelto a discutir, nosotros reafirmamos nuestra postura de que el Gobierno estaba en funciones, pero el Parlamento no, y que el Gobierno, aunque esté en funciones y tenga sus funciones limitadas, no por ello es irresponsable y que, por tanto, el Legislativo tiene que seguir cumpliendo con su labor institucional normal de fiscalizar y de pedirle explicaciones al Gobierno. Hoy, de nuevo, el Grupo Popular ha vuelto a negarse, respaldando lo que han sido comunicaciones, a nuestro juicio, muy duras del Gobierno, diciendo que, aunque se lo pida el Parlamento, aunque se lo pida una amplísima mayoría de la Junta de Portavoces y de la Mesa, el Gobierno no va a venir a sede parlamentaria a dar explicaciones de algunas de las funciones que va desarrollando. Tenemos que manifestar con respecto a esto, en primer lugar, una cierta incredulidad. No entendemos qué es exactamente lo que hay que ocultar o lo que hay que esconder, por lo cual el Gobierno está dispuesto a pelearse tanto y a resistirse tanto para evitar tener que venir al Parlamento a explicar qué posiciones va a llevar o qué decisiones va a llevar. Hemos visto en estos últimos días algunas decisiones que efectivamente explican que el Gobierno, aunque esté en funciones, sigue desarrollando su labor y que esa labor sigue teniendo que ser fiscalizada y sigue exigiendo que dé explicaciones. Este fin de semana estaba en Pontevedra y nos contaban nuestros compañeros de Marea cómo la concesión a la papelera ENCE, pese a la oposición vecinal y pese a que ha estado ya investigada por la contaminación de la ría, ha sido renovada. Y ha sido renovada, recuerden ustedes que cuando un Gobierno está en funciones solo puede tomar decisiones que sean de urgencia o para el interés general. No entendemos, sin embargo, por qué se utiliza para esto las labores del Gobierno en funciones o por qué se utiliza, por ejemplo, para no venir a sede parlamentaria a explicar cuál va a ser la posición del Gobierno con respecto al acuerdo con Turquía. Existe el riesgo de que el Gobierno esté en funciones para aquello que quiera y que, por tanto, lo que pretenda sea, para aquello que no quiera abordar, decir que está en funciones y para lo que quiera abordar, exigir carta blanca y exigir las manos libres. Que el Gobierno esté en funciones no significa que sea irresponsable. Nosotros nos hemos manifestado a favor de que el Parlamento, encabezado por la Mesa del Congreso, y esta ha sido la posición unánime, salvo por el Partido Popular, vuelva a instar con una declaración al Gobierno a que reconsidere su postura y a que normalice la relación institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es verdad que existe la posibilidad de llevarlo ante el Tribunal Constitucional, pero aquí no somos ingenuos y sabemos que cuando eso se resolviera, posiblemente se ha resuelto ya la situación de esta diferencia entre el Ejecutivo y el Legislativo. Además de la cuestión de la atribución de competencias o del conflicto de atribuciones entre instituciones, tenemos una cuestión eminentemente política y le pedimos una explicación al Gobierno y al Grupo Parlamentario Popular que nos diga por qué, ante asuntos tan graves, por ejemplo, como la posición de España en el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, el Gobierno se abraza a triquiñuelas procedimentales para decir que no tiene que comparecer. No entendemos cuál es el fondo político de la cuestión y no creemos que estemos hablando simplemente de una cuestión procedimental o de tiempos. Creemos que alguien se está escudando en eso para no afrontar tener que dar explicaciones sobre cuestiones suficientemente graves. Me permito con esto enlazar con el segundo tema que hemos hablado hoy, con la crisis, con el drama humanitario de los refugiados. Nosotros hemos promovido una declaración institucional que pudiera ser leída hoy en el Pleno. Como ustedes saben, para que pueda ser leída en el Pleno necesita el consenso de todos los grupos y el Partido Popular se ha negado y, por tanto, no irá al Pleno. Nosotros defendíamos que se pudiera leer en el Pleno para que este Pleno, sin esperar más dilaciones, pudiera pronunciarse ya sobre un fenómeno que entendemos que nos avergüenza como europeos y que maltrata y ensucia lo mejor de la herencia de Europa y lo mejor de los valores que inspiraban la construcción de la Unión Europea. De nuevo se demora, pero los tiempos de los plenos no siempre tienen por qué ser los tiempos de los refugiados y, por tanto, no entendemos este juego permanente con los tiempos según el cual siempre podemos esperar una semana o 15 días más. Nos parece que
Es un asunto que nos avergüenza a todos que estemos hablando de cuestiones procedimentales, de tiempos, de si entra para este pleno o de si no, de si hay consenso o de si no, cuando hay pocos ciudadanos que entenderían, por no decir que ningún ciudadano entendería, que en la sede de la soberanía popular española no estemos discutiendo cuál va a ser la posición de nuestro Gobierno y qué va a hacer nuestro Gobierno para que se solucione un drama humanitario que, además, creemos que es una crisis del espíritu y de los valores de la Unión Europea. A ese respecto, hemos manifestado que lo queríamos votar en el Pleno, que queríamos que se pudiera discutir en el Pleno, que lamentamos que no se pueda hacer en este, pero que no vamos a cejar en nuestro empeño de que pueda ser en el siguiente. Hemos dicho que en la Comisión Mixta de la Unión Europea, que habrá mañana, vamos a pedir que los grupos voten y se posicionen para que el Gobierno ya vaya con una posición, ya vaya informado por la posición del Parlamento y por la posición mayoritaria en este Parlamento y, por tanto, para que el Gobierno no trampee lo que pueda ser un mandato y no lleve un mandato que está de acuerdo con la mayoría de la legislatura pasada, que ya no es la de esta legislatura. Este Parlamento ha cambiado y el Parlamento tiene que ser, y el Gobierno tiene que ser responsable y acudir a la cumbre llevando la posición del Parlamento actual, es decir, de lo que han votado los españoles actualmente y no de lo que votaron hace 4 años. Le hemos pedido al Gobierno que denuncie el preacuerdo con Turquía, que no acepte esta externalización de funciones vergonzosas para Turquía, que paga a Turquía para que haga lo que a los gobiernos europeos les da vergüenza y con razón hacer. Hemos pedido que ponga medios, no para pagarle a Turquía para hacer de polimalo, sino que ponga medios para acoger en condiciones dignas a los refugiados y que al mismo tiempo se habilite la posibilidad de solicitud de asilo en los países de origen para evitar este dramático itinerario, y nos hemos manifestado también preocupados, aunque ya sabemos que han sido liberados, por la suerte de los periodistas españoles que han sido detenidos mientras acompañaban a los refugiados contando un drama humano que les agradecemos que cuenten, sobre todo para que nadie frente a esto pueda esgrimir el silencio. Y, en último lugar, hemos manifestado que nos gustaría poderle decir al Gobierno, es más, que el Gobierno motu propio compareciera para poderle decir por qué no honra los acuerdos internacionales y por qué, como ya decíamos la semana pasada, después de comprometerse a acoger entre 17.000 y 18.000 refugiados, lleva 18 acogidos. ¿Por qué no deja que las organizaciones no gubernamentales, que los ayuntamientos del cambio y que algunas comunidades autónomas puedan hacer su trabajo? Tenemos instituciones públicas e instituciones del tercer sector, ONGs, que están pidiendo están diciendo que tienen los medios y que tienen la disposición para poder acoger refugiados, pero para esto hace falta que el Gobierno tome cartas en el asunto simplemente para cumplir los acuerdos que ya ha firmado, los acuerdos a los que se ha comprometido. Y quedo a disposición de sus preguntas. Gracias. Sí, yo quería preguntarle 2 cosas. El señor Antonio Hernando antes ha comentado que ha habido contactos entre las distintas fuerzas y que esta semana, en los próximos días, habrá reuniones. Quería saber si Podemos ha mantenido contactos con el PSOE. Estoy hablando no de trabajos parlamentarios, sino de contactos relacionados con la posible investidura de Pedro Sánchez, pactos, acuerdo, diálogo. Y, en segundo lugar, con respecto a las proposiciones no de ley, las 2 mociones sobre soberanía nacional y unidad de España, quería saber quién las va a defender en el Pleno, que tengo entendido que pueden ser usted y el señor Domènech, y, en fin, cuál es la postura de Podemos. Gracias. Gracias, Francesco. Con respecto a los contactos, ha habido los contactos para el trabajo parlamentario que han sido muy fluidos y muy intensos porque había pleno y porque vamos a respaldarnos mutuamente diferentes iniciativas. Vamos a respaldar la iniciativa del Partido Socialista referente al Pacto de Toledo y a la defensa de las pensiones, y el Partido Socialista, según nos ha manifestado, va a respaldar nuestra proposición no de ley que vela porque se cumplan y se dignifiquen las condiciones de trabajo y los derechos de las trabajadoras del hogar. Y además, vamos a presentar una propuesta de transacción para que tanto nuestra propuesta de conformación de una comisión de investigación de la corrupción como la propuesta similar en ese sentido que presentaba el Partido Socialista puedan fundirse en una sola comisión. Entendemos que hay elementos de sobra como para presentar una propuesta conjunta y conformar una comisión conjunta. Nos hemos entendido perfectamente en ese sentido. El trabajo ha sido, por nuestra parte, el encargado de defender esa propuesta será Pablo Iglesias, el encargado de haber hecho ese trabajo de transacción y de
fusión de las dos propuestas ha sido nuestro diputado Illanes, y entendemos que hay elementos de sobra como para conformar una comisión compartida, y lo llevaremos de forma, cada uno hará su defensa, pero llevamos una postura común, como es, por ejemplo, con las dos temáticas sociales o con los dos temas sociales, pensiones y trabajadoras del hogar, que van hoy al Pleno. Y ahí se manifestará, y nos parece muy saludable que se haga, que cuando hablamos de la defensa de los derechos sociales hay muchas condiciones para ponerse de acuerdo. Es una buena senda. Vamos juntos en las proposiciones no de ley que hoy van al Parlamento para defender y blindar una parte de los derechos sociales que han sido erosionados y maltratados en la última legislatura del Partido Popular. Y eso indica una buena senda, indica una senda que nos gustaría profundizar. Al respecto de si ha habido más contactos en torno a la investidura, no ha habido más contactos, lo cual no significa que nosotros renunciemos en modo alguno a nuestro empeño de seducir al Partido Socialista para atraerle al otro carril, al único carril que suma para la posibilidad del cambio político. Nosotros seguimos trabajando en eso y, si me apuras, creo que también el trabajo parlamentario y las votaciones parlamentarias indican la posibilidad de caminar en ese carril, indican que efectivamente hay una vía abierta en la que nos podemos entender en políticas de cambio, y por tanto lo valoramos muy positivamente. Con respecto a las dos proposiciones no de ley que llevan el Partido Popular y Ciudadanos, que son muy similares, que de hecho hubo una cierta discusión entre el Partido Popular y Ciudadanos a ver quién la presentaba antes, y nosotros les sugerimos que las presentaran de forma conjunta, básicamente porque vienen a decir casi lo mismo. Vamos a defender nuestra postura. Se ha decidido que se agrupen y, por tanto, que se dé la discusión agrupada. Antes de saber que la discusión se iba a dar agrupada, a mí me corresponde, como portavoz del Grupo Parlamentario, responder a la del Partido Popular y fijar nuestra posición frente a la del Partido Popular, y a Xavi Domènech frente a la de Ciudadanos. Como se han agrupado, lo que vamos a hacer es repartir nuestro tiempo y defenderlas de forma conjunta. Iniciaré yo y después continuará Xavi. Y lo que vamos a defender, básicamente, es que es una muy mala costumbre en la política española que cada vez que tenemos problemas en España alguien recurra a hablar de Cataluña, que es una muy mala costumbre que no ha ayudado a unir más a Cataluña y a España, sino exactamente a lo contrario, que nosotros tenemos memoria y sabemos que una legislatura del señor Rajoy, pronunciando muchas veces España, España y la unidad de España, ha multiplicado el número de los independentistas en Cataluña porque no ha sido capaz de hacer ninguna oferta ilusionante en Cataluña ni de acercar posturas, y que, por otra parte, sí que estamos preocupados por la división en España, pero que la división principal en España se da entre los perdedores y los ganadores de la crisis. Y hay quienes no quieren hablar de eso y, por tanto, acuden al conflicto entre territorios. Nosotros, lo hemos dicho muchas veces, somos partidarios de la unidad de nuestro país, pero creemos que la mejor manera de trabajar para la unidad de nuestro país es acercar posturas, hacer una oferta y bajarse del inmovilismo y de la intransigencia. Este camino que hoy nos proponen Partido Popular y Ciudadanos, nosotros ya lo conocemos, de hecho ya se ha aprobado, y el resultado de que se haya aprobado es que ha aumentado la distancia entre Cataluña y España. Así que vamos a decir que en realidad el cometido de estas propuestas que hoy llegan a la Cámara no es ayudar a la unidad de España, sino que es, de nuevo, utilizar a Cataluña como la excusa para no hablar de los problemas de España. Y, por tanto, nuestra posición será contraria a la instrumentalización de Cataluña para tapar los problemas de España. Pero me remito, esto va a ser dentro de 2 horas, me remito a nuestras intervenciones también para dejar un poco de suspense. Yo quería preguntarle, señor Errejón, hablaba usted de la buena sintonía que ha habido y de la fluidez en la conversación con el PSOE, y lo veremos esta tarde escenificado en el hemiciclo, pero quería preguntarle, porque no he entendido bien la respuesta que le daba al compañero. Antonio Hernando acaba de decir aquí en este mismo atril que tienen varias conversaciones pendientes, conversaciones por la gobernabilidad. Por la gobernabilidad, no sobre la vida parlamentaria, que se van a producir esta misma semana. ¿Ustedes tienen cerrada alguna conversación con el PSOE, o entiendo que esas conversaciones a las que se refería Hernando corresponden con otros partidos y no con Podemos? Deberán corresponder a otros partidos porque nosotros no tenemos cerrada ninguna. La última comunicación que recibimos fue una carta conjunta del Partido Socialista y de Ciudadanos que nos invitaba a una ronda de contactos en la que incluían al Partido Popular. Y en ese momento compartimos una reflexión en privado y en público, que era: a nosotros la última vez que se nos convocó en una reunión era para formar un gobierno que sacara al Partido Popular. Esa era la justificación que definía ese supuesto mestizaje. Y ahora ese supuesto mestizaje resulta que incluye al Partido Popular. Y, por tanto, les pedimos que se aclararan.
O era un gobierno para sacar al Partido Popular, como estaba diciendo el Partido Socialista, o era un gobierno para excluirnos a nosotros, como estaba diciendo Ciudadanos. Insisto en que uno de los dos firmantes de ese acuerdo que nos invitaba al resto a hablar, o uno de los dos no se había leído el acuerdo o no se habían no habían llegado a un acuerdo entre ellos sobre cuál era la motivación o cuál era el objetivo de esa reunión. Y dijimos que si alguien quería pedir nuestro apoyo para gobernar con nosotros y a la vez el apoyo del Partido Popular, lo más seguro es que no tuviera ningún proyecto de gobierno en absoluto, pero que reafirmábamos nuestra voluntad de retomar la misma senda que hoy nos va a hacer, por ejemplo, votar en conjunto, votar en común por la defensa de las pensiones o por la garantía de los derechos de las trabajadoras del hogar, que esa es la senda, lo que hemos llamado muchas veces la senda valenciana o la senda de un gobierno a la valenciana, y que nosotros nos manteníamos en nuestro empeño de seducir al Partido Socialista. Avisábamos varias veces de que al Partido Socialista había quien le estaba conduciendo hacia la gran coalición para que nada cambie, quien le firmó un acuerdo que fue fracasado hace 2 semanas en la investidura y 3 días después de que la investidura fracasara dijo: cuidado, que este acuerdo no tiene por qué ser para que Sánchez sea presidente. Alguien está arrastrando al Partido Socialista hacia el Partido Popular, pero el Partido Socialista tiene alternativa. Esa alternativa es la vía valenciana y nosotros, digamos que mantenemos la mano tendida. Pero no se han producido en ese sentido ni más comunicaciones ni más invitaciones. Íñigo, buenos días. Continuando con este tema, hoy Pablo Iglesias ha vuelto a pedir esa reunión con el líder del PSOE y Pedro Sánchez, al ser preguntado por esta cuestión en Barcelona, ha dicho que tiende la mano al señor Iglesias y que está encantado de reunirse con Podemos. Entonces, yo quería saber si van a cursar esa petición de forma oficial y cuáles serían las condiciones. Si sería otra vez pedir que sean los 2 líderes los que se reúnan, si podría ser una reunión de equipos y si mantienen la condición de que Ciudadanos no acuda a esa reunión. Con respecto a este intercambio de declaraciones, pues qué bien, ya solo hace falta que el Partido Socialista esté dispuesto a acudir a la reunión, de la misma forma, por ejemplo, que ha acudido con el señor Puigdemont, el presidente de la Generalitat, que, hasta donde nosotros sabemos, ha acudido solo, sin Albert Rivera. Y, por tanto, no entendemos esta especie de, digamos, pareja intermitente que es pareja para hablar con nosotros, pero que no es pareja para hablar, por ejemplo, con el señor Puigdemont. Seguramente porque si hubiera acudido con Albert Rivera no habría habido posibilidad de entendimiento. Es una buena metáfora de cuál es el carril que suma y cuál el que no. Estamos dispuestos a retomar las conversaciones. Hemos dicho muchas veces que estaría muy bien que el secretario general del Partido Socialista y el secretario general de Podemos se sentaran para facilitar la posibilidad de ese acuerdo y de ese gobierno de coalición y de cambio. Pero hemos dicho muchas veces, lo hemos intentado con diferentes modalidades. Lo hemos intentado con los equipos de negociación, lo hemos intentado con la Mesa 4. Creo honestamente que la modalidad es lo de menos. El Partido Socialista, o corrijo, el señor Sánchez tiene que darse cuenta que sus socios de la investidura fallida le están arrastrando hacia el Partido Popular y que tiene una alternativa. Y en esa alternativa nosotros vamos a seguir estando siempre disponibles para conformar un gobierno de inspiración valenciana, para conformar un gobierno a la valenciana. Insisto, lo hemos dicho siempre, los formatos o cómo se convoque son diferentes. Ahora bien, sí que le decimos al Partido Socialista que cuando nosotros queremos hablar con Ciudadanos, ya llamamos nosotros a Ciudadanos, que cuando hablamos con el Partido Socialista nos estamos dirigiendo al Partido Socialista. ¿Ustedes van a coger el teléfono para invitarles a esa reunión? Creo que la invitación se ha hecho pública, pero si hace falta que se haga privada, se hará privada. Nosotros cogemos el teléfono para llamar y para contestar siempre. Insisto en que más allá de la cuestión de los tiempos o de quién se llama o de cómo se llama, hace falta definición política. Lo hemos dicho siempre. El Partido Socialista se ha visto obligado, seguramente contra su voluntad, a elegir entre 2 opciones. Podía buscar la abstención del Partido Popular o podía buscar un acuerdo de gobierno con nosotros. Como no se ha atrevido a tomar ninguna de las dos, ha decidido tirar por la calle de en medio con un acuerdo con Rivera que nos suma y que nos abocó a una investidura fallida. Bueno, esa vía ya la hemos probado. Es una vía que no funciona. Y, por tanto, quedan las otras dos. Si el Partido Socialista no quiere verse atrapado en un juego de presión para ver si ellos o el PP se dan el uno al otro la abstención, la otra vía que puede explorar es con nosotros. Y lo hemos dicho siempre, plenamente dispuestos a corresponsabilizarnos de un gobierno de cambio. Y ahí lo que hace falta es decisión política. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Y por qué Pablo Iglesias no llama a Pedro Sánchez para decirle, pues mire, a ver si nos podemos ver nosotros solos, sin nadie, sin intermediarios, no sé, porque igual sería un buen paso? ¿Cómo lo ven?
Esa petición ya se hizo y no tenemos ningún problema en volverla a hacer. Hoy, además, se ha hecho en público y delante de todos los españoles. Creemos que Pedro Sánchez habrá escuchado el mensaje, pero nosotros nunca tenemos problema en hacer en público exactamente lo mismo que en privado o viceversa. Ya lo hicimos en privado y lo contamos, y hoy Pablo Iglesias lo ha hecho delante de todos delante de los medios de comunicación y, por tanto, delante de todos los españoles, y estamos convencidos de que al Partido Socialista le ha llegado el mensaje. Lo que pasa es que ellos siempre se quejan de que ustedes se comunican a través de ruedas de prensa y de declaraciones. Entonces, que ya quiero decir que ellos ya han criticado esta forma de comunicación. Por eso digo lo de llamarle directamente por teléfono. Perfectamente, no hay ningún problema. Nosotros nos comunicamos a diario, bueno, en mi caso a diario y en el caso de muchos otros compañeros por el trabajo parlamentario a diario, por todas las vías imaginables, y una de ellas, por supuesto, es el teléfono. Hablamos muy a menudo, igual que nos hemos podido poner de acuerdo para fijar posición común en algunos asuntos que van hoy al Pleno, nos podemos poner de acuerdo con la misma voluntad y con los mismos cauces o con los mismos canales nos podemos poner de acuerdo para sentarnos. Insisto en que mucho me temo que el problema no es un problema de los cauces o de los medios por los que se hace llegar, que lo podríamos hacer por paloma mensajera. Insisto en que el problema fundamental es un problema de voluntad y de decisión política. El señor Rivera, autor intelectual del acuerdo entre Sánchez y Rivera, ya está arrastrando al Partido Socialista en dirección hacia el Partido Popular. Tardó como 3 días después de que la investidura de Sánchez fracasara. 3 días después de que fracasara, dijo: este acuerdo no tiene por qué ser para que Sánchez sea presidente. Este acuerdo busca el acuerdo también con el Partido Popular. El señor Rivera sí tiene claro qué tipo de gobierno quiere para España, que para nosotros es un gobierno que mantiene todo lo que no funciona, pero tiene clara su opción. Falta que el señor Sánchez tenga clara su opción. Alguien le está conduciendo en dirección al Partido Popular. Tiene otra opción y ahí estamos nosotros. Y si hay decisión de ponerse de acuerdo, los medios por los que nos convoquemos, honestamente, creo que son lo de menos. Me gustaría preguntarle por su posición respecto al control al Ejecutivo, porque me ha parecido entenderle que decía que el Constitucional seguramente no es la salida porque no llegaría a tiempo, pero en el caso de que se someta en pleno esta proposición o que se tenga que votar si se acude o no al Constitucional para plantearle este conflicto de atribuciones, ¿Podemos estaría a favor o no? Estamos de acuerdo, pero estamos de acuerdo y decimos al mismo tiempo que, por una parte, la judicialización de algunos de los asuntos políticos no siempre es el mejor camino para resolverlos, y, en segundo lugar, que más allá de cuál sea el dictamen jurídico, hay un problema político y alguien tiene que rendir cuentas, y hay que exigirle al Gobierno y a sus representantes en esta Cámara, es decir, al Grupo Popular, al Gobierno en funciones, y a sus representantes en esta Cámara, que son el Grupo Popular, que nos expliquen la cuestión política. Y la cuestión política es: ¿ustedes por qué no quieren comparecer? ¿Por qué no quieren explicar las cosas que están haciendo, el trabajo que están desarrollando como Gobierno en funciones? Porque somos conscientes de que si no existe un riesgo, que es un riesgo de un enmarañamiento de cuestiones institucionales y jurídicas que alejen la discusión del interés ciudadano y que, por tanto, se quede en manos de una especie de confrontación entre letrados y entre abogados que decidan quién tiene razón. Nos interesa también explicarlo a la sociedad civil española. Tenemos un Gobierno que está poniendo, un Gobierno en funciones, que está poniendo todas las argucias legales posibles para no venir a sede parlamentaria a explicar lo que hace. Y no estamos de acuerdo y queremos que rinda cuentas. Y queremos que rinda cuentas políticamente. Queremos que nos explique por qué no quieren venir, por qué quieren evitar, por ejemplo, tener que explicar algunas de las decisiones que están tomando en un pleno. Somos conscientes de que el Gobierno está haciendo business as usual. Está practicando lo mismo que hacía en la legislatura anterior. Pero este Parlamento, afortunadamente, ya no es el de la legislatura anterior. Y, por tanto, como no le da el rodillo y como no puede aprobar que el Gobierno no tenga que explicarse en sede parlamentaria, lo que hace es intentar atrincherarse en una pelea jurídica. Si ese es el terreno que busca y ese es el terreno al que llegamos, no tenemos problema. Pero por encima de ese terreno, y más importante, hay una disquisición política que hay que explicarle a la ciudadanía y que nosotros queremos explicarle a la sociedad española. El Gobierno en funciones no quiere dar explicaciones del trabajo que hace, y a nosotros esto nos parece grave y que alguien debería responder políticamente, insisto, más allá de los argumentos para iniciados, más allá de las argucias legales, alguien tendría que explicar políticamente por qué no, cuál es el problema de venir al Legislativo, por ejemplo, a que el presidente del Gobierno nos explicara cuál es la posición que va a defender España con respecto al acuerdo con Turquía y el drama de los refugiados. Nos parece que sería muy razonable. Es más, a lo mejor somos ingenuos, pero lo hemos dicho muchas veces. Ojalá lo hiciera motu propio y no hiciera falta que nosotros lo estuviéramos exigiendo.
Buenas tardes. El Gobierno ya ha dicho que para explicar la posición de los refugiados ya mandaría a un secretario de Estado de la Unión Europea o al ministro de Exteriores. ¿Os vale con eso o tiene que venir Mariano Rajoy a explicarlo? Mientras vengan, nosotros les pediremos explicaciones y además les pediremos que escuchen el tipo de posicionamiento que van a adoptar los grupos en la comisión, que va a ser un posicionamiento claramente mayoritario a que España rechace el acuerdo o el preacuerdo entre la Unión Europea y Turquía, que el otro día decíamos en tono irónico que la Unión Europea se está comportando de una forma que está violando su propia legislación y la legislación internacional, de forma tal que hoy esta Unión Europea no podría entrar en la Unión Europea. Hoy esta Unión Europea no cumple los estándares legales ni éticos que se le exigen a cada uno de los países miembros para entrar en la Unión Europea. Si viene el secretario de Estado o si viene el ministro, le explicaremos exactamente lo mismo que explicamos aquí y les pediremos cuentas. Pero nos gustaría que esto se pudiera discutir en pleno y nos gustaría que los españoles pudieran ver una discusión en pleno y que pudiéramos comparecer frente a la sociedad española a explicarle qué hacen los representantes de la soberanía popular para ponerle fin a este drama que nos avergüenza a todos en relación al problema de los refugiados, ¿no? Pero todo lo que quiera mandar como figura interpuesta el Gobierno, pues le explicaremos las mismas cosas, al mismo tiempo que diremos que lástima que no sea nuestro presidente el que lo explique. Sí, la última que nos tenemos que mover, vale, no dejo sí, tiempo. Hago dos preguntas, una que tenía una compañera y así ya lo damos todo por hecho. La primera es si ha tenido ocasión de ver la rueda de prensa de esta mañana de Rita Barberá, acudirá a declarar ante el juez, pero se ha exculpado de todo y esta tarde reaparece en el Pleno del Senado. Y, por otro lado, tras unos días de prácticamente una agenda vacía de comparecencias públicas, dan ustedes por zanjadas sus crisis internas, si es que las ha habido, y luego barajan la posibilidad de abstenerse cuando termine este plazo de 2 meses y permitir un gobierno del PSOE con Podemos ejerciendo una abstención crítica con ese gobierno. Gracias. Gracias. Con respecto a la primera pregunta, estaba en Junta de Portavoces y me ha coincidido y luego he estado trabajando algunos de los asuntos que van a ir hoy al Pleno y no la he podido ver. Me han contado algunas de las cosas que han dicho y yo creo que Rita Barberá lleva ya unas cuantas comparecencias ofendiendo la inteligencia de los valencianos y de los españoles. Creo que incluso muchos votantes del Partido Popular preferirían que este rosario de comparecencias no se siguiera repitiendo. Más aún porque el problema no es solo de Rita Barberá. El problema es que ahora, de nuevo, impugnamos la teoría de las manzanas podridas. Es el Partido Popular de Valencia el que está imputado en tanto que organización. Es decir, más allá de lo que se publique, de las escuchas telefónicas y de las conversaciones que se publiquen sobre si uno tiene más culpa o uno le pasa la patata caliente a uno dice estoy cargando con el problema de uno o con el asunto turbio de otro, el problema fundamental es un problema orgánico. En Valencia había una forma de gobierno que ponía en relación a algunos actores empresariales y constructores, algunas tramas de sobreprecios y de mordidas, con un partido que funcionaba como transmisor de los intereses de tramas mafiosas, al menos así lo dice de momento lo que va de instrucción judicial. Y ese es un problema sistémico y es un problema orgánico del Partido Popular de Valencia. No es un problema de la señora Rita Barberá, que por otra parte, ya digo, aunque solo sea por un cierto cariño al decoro, creo que nosotros le recomendaríamos que dejara de dar ese tipo de ruedas de prensa, pero esto es una cuestión estética y es más importante la primera, ¿no? La primera que señalaba. Con respecto a la situación de Podemos, siempre hemos dicho lo mismo. Tenemos 2 años y nos han diagnosticado como 6 crisis, prácticamente a razón de una crisis cada 3 meses, y nunca hemos tenido diferencias sobre qué hay que hacer con respecto a la investidura y a la conformación de gobierno. Dijimos que no firmábamos un cheque en blanco a Sánchez con Rivera para que algunas veces aprobara leyes con nosotros y otras veces, las económicas, con el Partido Popular para perpetuar la austeridad, y dijimos que, sin embargo, seguíamos redoblando esfuerzos para seducir al Partido Socialista hacia un gobierno de cambio, hacia un gobierno de coalición, hacia un gobierno a la valenciana. Y en esa seguimos exactamente igual. Bueno, muchas gracias. Tenemos una responsabilidad histórica y aquí miramos al Partido Socialista y al señor Sánchez, hoy también ausente. Para que nuestro país construya un camino conjunto, compartido y fraterno, no hay que temer a la voz de la gente, no hay que temer a las urnas, hay que alejarse de los pirómanos, hay que construir una España nueva que reconozca su riqueza, diversidad, por su plurinacionalidad.